Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro curso de programación básica con JavaScript en Nogara DevCode. Ya vimos todos los operadores que existen en JavaScript, ya solo nos falta uno que de hecho es el más sencillo de entender, pero que también nos va a generar muchos errores seguramente en un futuro. Así que vamos a verlo y vamos a empezar con lo que sería el operador para strings. Aquí ya tengo, tengo todo descuadrado, entonces vamos a arreglarlo. Aquí ya tengo todo preparado como siempre y entonces vamos a ver lo que sería el operador de strings o string operator, que así más o menos de repente lo van a encontrar en documentación o lo pueden googlear como operador, string operator. Bueno, para esto vamos a declarar una variable y como su nombre lo dice, este operador funciona con strings. Entonces vamos a tener que ocupar strings. Entonces vamos a crear aquí una variable que se va a llamar nombre y va a ser igual ¿a qué cosa? Pues va a ser igual a cares. Punto y coma. Vamos a declarar otra variable que se va a llamar apellido y va a ser igual a dev. Imaginemos que ese es mi apellido y vamos a ponerle aquí punto y coma. Entonces esto va a pasar muy seguido y es que hay veces en las que vas a necesitar concatenar o juntar dos variables porque necesitas generar cierto contenido. Entonces vean aquí qué es lo que voy a hacer. Voy a poner console log y vamos a consolear lo que sería nombre, coma, apellido. Le doy guardar y vean que pues aquí ya se está juntando mi nombre con el apellido, ¿no? Que sería cares dev. Hasta aquí todo bien. Vamos a crear otra variable que se va a llamar mensaje. Y va a ser igual a un mensaje de bienvenida. Entonces aquí ustedes pongan lo que ustedes quieran. Solo voy a poner aquí bienvenido. Y le voy a dar aquí en guardar. Entonces de este lado vamos a imprimir también lo que sería el mensaje. Le doy guardar. Y el mensaje que yo tendría sería esto de aquí. Déjenlo, hago un poquito más chiquito. Que dice cares dev bienvenido. Hasta aquí todo parece bien, porque ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si yo quiero quitar este espacio en blanco o este espacio en blanco de aquí? Pues que cuando tú estás concatenando de esta forma, ya no vas a poder quitar esos espacios en blanco, que a veces sí los vas a ocupar o a veces no los vas a ocupar. Ahorita hacemos un caso particular de esto, pero la forma en la que sí o la forma en la que tienes que hacerlo es concatenando las variables utilizando un operador que ya ustedes conocen, pero es un operador que funciona tanto para números como para strings. Y este operador es el operador más o el operador plus. Y vean qué es lo que está pasando, que cuando yo concateno, está concatenando todo, pero le está quitando los espacios. Entonces, cuando queremos concatenar variables, o para traducirlo, concatenar es igual a juntar variables, o sea, poner una variable al lado de otra. A eso se le llama concatenar, como en este caso. Entonces aquí estamos concatenando tres variables diferentes y ya me sale cares dev bienvenido. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos un como pequeño problema y es que cuando concatenamos variables no tenemos espacios en blanco. Entonces esto se puede arreglar de dos formas. La forma antigüita de hacerlo, y a veces lo van a tener que hacer así, dependiendo de contexto y ya saben de muchas cosas, es que, por ejemplo, yo necesito un espacio en blanco aquí entre cares dev y bienvenido, entre estas dos variables y esta de aquí. O sea, aquí mero necesito un espacio en blanco. Entonces lo que tú puedes hacer es concatenar un espacio en blanco. ¿Cómo? Bueno, voy a concatenar aquí esto. Bueno, pongo un signo de más. Y aquí lo que hay que hacer es concatenar un espacio en blanco. ¿Cómo concateno un espacio en blanco? Literalmente vamos a concatenar un espacio en blanco, que creo que ya con este literalmente les di la pista. Vamos a crear un string, pero adentro de este string, vean, si yo le doy guardar, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque no hay nada adentro del string. Entonces lo que voy a hacer es poner un espacio en blanco y ya concatené un espacio en blanco. De hecho, si pongo más espacios, también se van a ir concatenando esos espacios, porque ya habíamos visto cómo funcionan los strings, que todo lo que hay adentro de las comillas es lo que se va a poner. Esta era la forma antigüita, o de hecho todavía se sigue utilizando en algunos casos, pero esta es una de las primeras formas en las que podemos concatenar espacios en blancos. La otra forma sería poner el espacio en blanco directamente en la variable. O sea, aquí después de dev pongo un espacio en blanco y ya tengo este pequeño espacio en blanco. O
también se lo podríamos poner a bienvenido, espacio en blanco, después bienvenido. Y también aquí ya estamos generando ese espacio en blanco. Entonces esta es la segunda forma de meter espacios en blanco. Y la tercera forma de meter espacios en blanco en JavaScript es usando los backticks. Pero esto no lo vamos a ver en este curso, lo vamos a ver en el curso de JavaScript. Así que te recomiendo, o más bien si quieres avanzar un poco más en JavaScript, te recomiendo que adquieras el curso de JavaScript. Y bueno, la verdad es que este operador no es tan complicado de utilizar. Simplemente cuando quieres que dos strings se queden concatenados, vamos a usar este operador que funciona para concatenar cosas, que es el signo de más. Y aquí ahora hay que tener cuidado cuando estamos usando strings y cuando estamos usando números, porque hay veces que funciona raro JavaScript cuando empezamos a usar diferentes tipos de datos. Aquí me había faltado un punto y coma. Voy a declarar otra variable y le voy a poner número 1 es igual y le ponemos un número como el 9. Aquí voy a borrar esto y vamos a concatenar lo que sería nombre más número 1. Le damos guardar y vean que no pasa como nada extraordinario. O sea, lo que esperábamos, yo creo, concatena el nombre junto con el número. Entonces aquí estamos concatenando string con un tipo de dato número, o sea, un string con un número. Ahora vamos a crear aquí otra variable que se va a llamar número 2 y le vamos a poner igual otro número, 7, punto y coma. Y aquí vamos a concatenar número 1 con el número 2. Y lo que va a pasar es que aquí no estoy concatenando números, aquí estoy sumando números. Esta es la diferencia de o sea, más bien por esto es que tenemos que saber que hay diferentes operadores. Aquí ya no sería el operador de concatenar, sino que sería el operador de suma. Aquí estamos sumando porque como son tipos de datos números, no podemos concatenar números, tenemos que concatenar, o más bien tendríamos que concatenar strings. Entonces, ¿qué pasa si queremos poner dos números juntos o concatenar dos números? Pues tenemos que utilizarlo o más bien convertirlo en string. Entonces, vean, aquí lo estoy convirtiendo en string. El 7 lo convierto también, lo convierto en string. Y cuando los sumo, ya no se suman, sino que ahora se concatenan. ¿Por qué? Pues porque como los dos son de tipo string, ambos se van a concatenar. Entonces, cuando queremos concatenar números, hay que convertirlos en string. Y cuando queremos hacer operaciones, sí tienen que ser de tipo número. Ahora, vamos a ver qué pasa si yo pongo un string con un número. ¿Qué es lo que va a hacer JavaScript? Vamos a darle guardar y vamos a ver. Y vean qué pasa esto, también me los concatena. JavaScript lo que va a hacer es que detecta que tienes un string y bueno, acá tienes un número. Nos dice, no, es que tú no puedes concatenar o sumar un string junto con un número, porque él dice, a ver, ¿los sumo o los concateno? Entonces, como no sabe qué hacer, lo primero que hace es concatenar. Entonces, esto era lo que les decía como más atrás en el video que estábamos viendo de los strings, en donde estábamos viendo que podemos representar números utilizando un string. Bueno, uno de los errores que tiene JavaScript, o más bien es un mal uso de parte de los programadores, de nosotros los programadores, y es que hay veces que cuando no convertimos bien los tipos de datos genera estos errores. Imagínate que tú en tu cuenta de banco tienes 9 pesos y te agregan 7, o alguien te deposita 7 pesos y de la nada te dice que tienes 97. O sea, imagínate eso. Obviamente es un error súper gigante. Entonces siempre hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Y por eso es que les digo que existe TypeScript, porque de esta forma ya no puedes estar sumando o concatenando valores que no son iguales. Siempre tienen que ser, más bien digo, los tipos de datos. No puedes sumar un string con un número porque te tiraría error. Pero bueno, esto ya es un poco más avanzado y tal vez lo vamos a ir viendo en el curso, pero en el curso de JavaScript, ya que en ese vamos a estar viendo cosas más avanzadas. Pero hasta ahorita lo único que hay que entender es que cuando nosotros usamos este operador, el operador plus, y tenemos un string y un número, lo que va a hacer JavaScript por defecto o por default sería concatenarlos. No los va a sumar, los va a concatenar. Y esto sería todo por este video, así que nos vemos en el siguiente. Y ahora sí, en el siguiente ya vamos a empezar a programar y ya vamos a ver qué tan buena lógica tenemos. Así que nos vemos en el siguiente.